Ya. Muy buenas, estoy aquí con el pastor Roberto López y vamos a llevar a cabo la encuesta acerca de la oración. Y para eso vamos a escuchar la opinión que él tiene acerca de lo que es la oración y su importancia dentro de la iglesia. Muy buenas noches, pastor. Bueno, para iniciar con la entrevista, pues la primera pregunta a realizar es ¿qué es la oración? La oración significa un diálogo con Dios, ¿verdad? Una conversación que nosotros tenemos con nuestro Dios. Dice, es el diálogo entre Dios y el hombre. A través de la oración nosotros nos comunicamos con Dios y Él también se comunica con nosotros. Entonces eso significa un diálogo entre Dios y el hombre. Bueno, ¿cuáles serían los tipos de oración existentes? Hay muchos tipos, porque hay oración con acción de gracias, oración también de pidiendo perdón, oración de súplica, muchos tipos de oración, la oración de intercesión, la oración de clamor, esos son algunos tipos. Estos pueden ser realizados en cualquier circunstancia por lo que estamos pasando, ¿verdad? Así es. Puede ser que nosotros queremos pedir por una persona, entonces sería por Sería intercesión por otra interceder por persona. una persona que necesita oración. Así es. Bueno, ¿cuál es el objetivo principal de la oración? El objetivo principal puede ser recibir bendición de parte de Dios, recibir la ayuda de Él, o también el otro objetivo sería bendecir a familias, bendecir a personas con nuestra oración. Porque cuando nosotros clamamos a Dios, nosotros nos incluimos nosotros y podemos incluir a otras personas también, ¿verdad? Esos son los objetivos. Obtener un beneficio también para las personas, ¿verdad? Eso sería. Así, eso sería, beneficiar a las personas y beneficiarnos nosotros también. Teniendo en cuenta que necesita fe, ¿verdad? Para que pueda hacer. La fe es lo principal que se necesita dentro de la oración, porque aún la palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Porque dice que el que a Dios se acerca es necesario que crea que le hay y que Él es galardonador de los que lo buscan. Entonces, la siguiente pregunta, ¿en qué áreas de nuestra vida puede ser aplicada la oración? En todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? En la vida espiritual y en la vida material, porque tanto necesitamos materialmente, ¿verdad? Como necesitamos espiritual, y lo espiritual pues lo necesitamos mucho más, porque a veces la gente se preocupa más por lo material que por lo espiritual, pero nosotros reconocemos que lo principal sería lo espiritual, pero la oración la necesitamos en las dos áreas, área espiritual y área material. Como si dice espiritualmente, si nosotros estamos bien, entonces materialmente, como dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios, ¿verdad? Y su justicia, los demás van a venir por añadidura. Entonces si oramos, nosotros fortalecemos nuestro espíritu, entonces materialmente no necesitamos nosotros orar para que Dios plazca, sino que ya tenemos la bendición de Dios y lo buscamos al primero. ¿Cuáles deberían ser los lugares adecuados para llevar a cabo una oración? Lugares adecuados puede ser la iglesia, puede ser también una área que tengamos nosotros especial en nuestra casa, ¿verdad? Porque si nosotros pudiéramos, fuera muy importante tener un lugar muy adecuado para nosotros poder hablar con Dios dentro de nuestra casa. Esos serían los lugares adecuados. Como dice en la Biblia, ¿verdad? Que hay una parte que habla de que buscar un lugar solo para poder tener una comunicación con Dios y así poder pedirle a Él diferentes tipos utilizar los diferentes tipos de oración, ¿verdad? Por su intercesión, por interceder por nuestra familia, agradecerle también por todo lo que ha hecho por nosotros, ¿verdad? Así es, la oración, ¿verdad? Ahí podemos encerrar agradecimiento, ¿verdad? Y pedir, ahí encerramos todo. Agradecimiento, oración, intercesión.
Bueno, que tomando en cuenta que si somos agradecidos, pues Dios ve eso y aún sigue sufriendo más bendición a nuestra vida, ¿verdad? El ser agradecido es una parte importante de nuestra vida, formación de personas. Sería lo necesario tener agradecimiento porque aún nosotros debemos de agradecerle antes de recibir lo que nosotros pedimos. Porque cuando nosotros le agradecemos a Él antes de recibir lo que le pedimos, entonces estamos actuando con una fe muy grande, ¿verdad? Porque ya le estamos agradeciendo por algo que no hemos recibido, pero tenemos seguridad que sí lo vamos a recibir, ¿verdad? Entonces es una parte muy importante orar y agradecer a Dios, ¿verdad? Por todo lo que Él hace. ¿Considera usted que el pecado puede ser un obstáculo para que la oración sea efectiva? Sí, es un obstáculo, porque el pecado, dice la palabra del Señor, que es como una cima, ¿verdad? Como una barrera que nos cubre a nosotros, entre Dios y nosotros. Entonces, claro que si hay pecado no tenemos comunicación. Es como una línea que está interrumpida, ¿verdad? Y la ha interrumpido el pecado, entonces no hay comunicación con Dios. Entonces, ¿cuáles serían esos pecados que obstaculizan? Algunos de los pecados nosotros podemos decir que pecados pequeños, pudiéramos decir, por ejemplo, la falta de amor al prójimo sería un obstáculo, la falta de agradecimiento, que nosotros tengamos odio con una persona, porque reconocemos nosotros que aún en el Padre Nuestro que Dios nos enseñó dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces nosotros también podemos tener el obstáculo de la falta de perdón. Si nosotros no perdonamos, tampoco Dios nos va a perdonar a nosotros. Y es una oración que no va a ser escuchada. O si bien puede ser escuchada, pero no va a ser una oración contestada, ¿verdad? Por el obstáculo que nosotros tenemos. Tal vez pueden ser cosas pequeñas y uno cree que son insignificantes, pero que obstaculizan. Uno puede estar pidiendo y nunca va a ser recibida por Dios porque no está siendo hecha de corazón, ¿verdad? Para nosotros puede ser pequeño, ¿verdad? Pero Dios no acepta que nosotros tengamos odio, que tengamos falta de... Otro obstáculo que puede ser para la oración es la fe, falta de fe. Porque recordemos que dice la palabra del Señor que cuando nosotros nos acercamos a Él, que creamos, y ese creer significa tener fe. Recordemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción del que no se ve. Entonces cuando nosotros oramos con certeza, con seguridad, convencidos que nosotros ya tenemos lo que pedimos, entonces Dios actúa en nosotros. ¿Cuál debería ser el momento oportuno para llevar a cabo una oración? El momento oportuno pudiera ser en los momentos que nosotros estamos en bonanza, porque a veces nosotros cometemos el error de que decimos oramos ya cuando estamos en el problema. Y nosotros vemos el ejemplo del Señor Jesús, que Él no oró cuando estaba en el problema, sino que oró antes del problema. Entonces uno de los momentos oportunos debería ser cuando hay bonanza, porque cuando llega el problema entonces nosotros estamos fortalecidos, ya tenemos el poder de Dios, ¿verdad? Entonces pudiera ser el momento más oportuno. ¿Sería para prevenir o para fortalecernos antes de...? Para que nosotros estemos preparados. También otra cosa es para cubrir y guardar a nuestra familia con la oración, ¿verdad? Antes de que suceda cualquier cosa mala que pueda venir, entonces nosotros debemos de orar y cubrir a nuestra familia, ¿verdad? Para que ella esté cubierta con el poder de Dios. Entonces, así como que también nos ayuda a que, así por ejemplo, Dios siempre avisa antes del tiempo para ver si nosotros estamos preparados. A veces nosotros sentimos el deseo de orar, pero a veces las ocupaciones a nosotros no nos permiten. Pero a veces estamos más enfocados en lo material que en lo espiritual, entonces ese nos estorba, ¿verdad? Para poder orar, y Dios nos está avisando que nos preparemos. Entonces nosotros tenemos que orar mucho más para estar preparados y fortalecidos.
Entonces, el estar enfocados también en lo materialismo es un obstáculo Ese es un obstáculo. que nos impide que nosotros tengamos una oración directa con Dios de verdad y de corazón, ¿verdad? Porque a veces nosotros podemos decir que vamos a orar, pero nuestra mente no está puesta en Dios o en nuestra oración, sino que está puesta en el trabajo, ¿verdad? Y volvemos a repetir el versículo que dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero nosotros nos podemos equivocar y buscar primeramente lo material. ¿Cuál debe de ser el orden que se debe de seguir en una oración? El orden, en primer lugar, podía ser en el nombre de Jesús, después darle gracias a Él, ¿verdad? Porque lo primerito que nosotros tenemos que hacer es agradecerle a Dios, ¿verdad? Cuando vamos a orar tenemos que tomar en cuenta que si estamos vivos es por Él. Si estamos con nosotros es por Él, entonces debemos estar agradecidos con Él. Y lo primero es agradecerle por lo que nosotros somos. Después nosotros ya ponemos, después del agradecimiento lo adoramos, ¿verdad? Lo glorificamos por su poder, por lo grande que es Él. Entonces después sí ya podemos nosotros poner la petición que nosotros queramos. Porque voy a ponerle un ejemplo. Si nosotros vamos a pedirle prestado a una persona, nosotros no vamos a llegar directamente a decirle déme prestado, ¿verdad? Sino que primero vamos a comenzar a conversar con ella. Así que tenemos preparado el terreno, entonces pedimos lo que necesitamos. Así debemos hacer con nuestro Dios, ¿verdad? Darle gracias y exaltarlo, decirle lo tanto que lo amamos. Y después ya nosotros hemos adorado y glorificado a Dios, ya tenemos el terreno preparado para poder pedirle, ¿verdad?, lo que necesitamos. Y después de las peticiones, podemos también agradecerle por lo que Él puede haber hecho o puede ser por las peticiones que nosotros tenemos. Después de que nosotros ponemos las peticiones, entonces después nosotros tenemos que agradecerle a Él, ¿verdad? Para que sea una oración eficaz, demostrándole a Dios que nosotros creemos que vamos a recibir lo que ya le hemos pedido, ¿verdad? Entonces debemos de terminar como empezamos, agradeciéndole a Él. Y es como una forma de asegurar también que creemos verdaderamente que Dios va a hacer lo que nosotros creemos que puede hacer, ¿verdad? Sí. Entonces, como mencionamos anteriormente, el agradecimiento es la parte más importante que debemos de tener como personas, pues, porque si no somos agradecidos con lo que Dios nos da, pues no estamos como honrándole a Él ni sabiendo a reconocer que si no fuera por Él, no fuera posible. Y no tenemos también valor de volver a llegar a pedir, porque no estamos agradecidos, ¿verdad? Porque, vaya, por ejemplo, si llega alguien donde nosotros nos pide algo, nosotros le damos. Pero esa persona, en vez de agradecernos, mejor anduvo criticándonos, hablando de nosotros, entonces nosotros no nos vamos a sentir bien. Entonces así es nuestro Dios también. Él quiere ver nuestro agradecimiento. Y si nosotros hemos sido agradecidos con Él, entonces con toda confianza volvemos a llegar a pedirle a Él. Sí, y aunque sea ante Dios, aunque no digamos, no estuvimos hablando mal de Él, pero tal vez con el testimonio que hemos tenido, sí, lo denigramos. Hacemos como, negamos que somos, aunque no lo hagamos, pero ante Él sí es así, ¿verdad? Así es. Echamos en menos el poder y el nombre de nuestro Dios. Y es una forma de no ser agradecido también. ¿Dentro de qué áreas de nuestras vidas actúa la oración? La oración actúa en las diferentes áreas de nuestra vida, tanto el área espiritual como el área material, ¿verdad? Porque nosotros en la oración, pues lo primero que le pedimos a Dios es bendición espiritual, porque nosotros lo que queremos es fortalecer nuestra vida espiritual, observando los tiempos que estamos viviendo hoy, que no es fácil servir a Dios, no es fácil estar trabajando en la obra de Él, ¿verdad? Por los obstáculos y todo lo que nosotros vemos.
Pero a través de la oración nosotros nos fortalecemos nuestra vida espiritual y también le pedimos por nuestra área material, ¿verdad? Porque estamos viendo que los tiempos son difíciles, ¿verdad? Entonces vale la pena orarle a Dios a favor de nuestra vida material, ¿verdad? Que también la necesitamos, ¿verdad? No podemos enfocarnos solo en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Sino también enfocar en nuestra vida material porque también necesitamos bendición de Dios. Entonces lo principal sería enfocarnos en que la oración nos va a ayudar a purificar nuestro espíritu, ya que si nuestro espíritu está decaído, también nuestro cuerpo como que también está algo como... Si nosotros alimentamos nuestra vida espiritual, es como cuando nosotros estamos inyectándole vitamina a nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Porque la oración es como una vitamina espiritual, ¿verdad? Si nosotros vemos personas que no se alimentan materialmente, entonces son personas que van a estar desnutridos físicamente. Entonces la oración es un alimento para nuestra vida espiritual. Si nosotros no oramos lo suficiente, vamos a estar también desnutridos espiritualmente. Y si nosotros oramos lo suficiente... ¿Es aceptable orar repetidamente por una cosa o solo pedirla una sola vez? Sí es aceptable orar porque tenemos que hacer una oración de súplica, una intercesión. Entonces sí es aceptable orar en esas veces, porque a veces hay peticiones que Dios las responde inmediato y a veces son cosas que Dios no las responde en el instante, sino que nosotros tenemos que seguir orando y orando, porque nosotros tenemos el ejemplo de aquella mujer que pidió a Jesús. Recordemos nosotros que le decía: ten misericordia de mí, y atrás de él incluso Jesús la reprendía y le decía: no es lícito dar el pan a los perrillos, y que los discípulos decían que la callara, ¿verdad? Pero ella seguía insistiendo hasta que después recibió, ¿verdad? También tenemos otro ejemplo en la palabra del Señor, que fue el juez injusto, que dice que era juez injusto, que no tenía a Dios ni tenía a los hombres. Entonces, pero a causa de la perseverancia de aquella mujer, que seguido llegaba donde él decía: haceme justicia de mi adversario. Entonces, por último, el juez se vio obligado a hacer justicia, ¿verdad? Y entonces Dios nos pone este ejemplo a nosotros de una oración permanente, ¿verdad? Aunque a veces no recibimos la respuesta de lo que necesitamos en el momento, pero si nosotros perseveramos en la oración, entonces Dios nos va a responder. Entonces sí se vale orar repetidamente. Y es allí donde Dios prueba, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia que nosotros le damos a la oración? Si de verdad queremos que Él nos ayude en ese momento, pues. Así es, porque es ahí donde Dios nos dé la humillación que nosotros tenemos. Porque si nosotros pensamos en aquella mujer, dice, Dios vio la humillación que esa mujer tenía y la fe, ¿verdad? Y esa mujer tenía una gran fe, porque dice que le pedían que Jesús la reprendía, ella seguía pidiendo. Eso significa que ella tenía una seguridad que iba a recibir, y eso es lo que Dios quiere ver en nosotros, la seguridad. No podemos ir a otro lugar, aunque a veces veamos que no hay respuesta, pero no podemos ir, como dijo el apóstol Pedro: ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿verdad? ¿Cuál es el poder que tiene la oración? El poder que tiene la oración es un poder muy, muy grande, ¿verdad? Nosotros lo comprobamos a veces cuando le clamamos, y Él tiene un poder cambiador, un poder transformador. A veces lo imposible, eso se hace posible, ¿verdad? A través de la oración nosotros a veces a Dios le pedimos cosas imposibles para nosotros. A través de la oración entonces nosotros lo hacemos posible. Entonces es el poder de la oración, que lo imposible se hace posible. Como también es como
que nosotros, así como digamos yo, ¿verdad? Que le pido un carro a Dios y que yo no puedo manejar, entonces es algo que tiene que pedir algo. Está pidiendo más. Ujú. Entonces, allí no actúa Dios, no hay poder en transformación, como dice usted, o en suplirlo, porque es algo que, pues, que no es tan necesario ahorita, sino que hay otras cosas más necesarias. Y eso, entonces, pedir lógicamente, pues, algo que Que sea lo necesitamos. que necesitamos. Porque a veces pedimos algo que no necesitamos, como que nosotros le pidamos un carro a Dios y no tenemos carro, ¿verdad? ¿Dónde lo vamos a meter? Entonces debemos de pedirle algo a Dios que nosotros necesitamos, aunque a veces sea imposible para nosotros, ¿verdad? Pero para Dios sí es posible. Porque algunas oraciones no son contestadas. Oraciones no contestadas es porque son obstaculizadas, ¿no? Y a veces son obstaculizadas por el pecado. Tenemos pecado a veces, la oración no llega a Dios. La falta de amor, la falta de comprensión. Otra cosa también es la infidelidad a Dios, la duda, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos duda, entonces hay una oración, es una oración que no es contestada, porque nosotros dudamos. A veces le podemos estar pidiendo a Dios que nosotros con nuestra boca decimos, yo creo que tú me lo vas a dar, pero con nuestro corazón nosotros dudamos, ¿verdad? De repente nosotros le decimos con nuestra boca, Señor, yo creo que tú eres poderoso, que tú me vas a dar esto que te pido, pero en nuestro corazón hay duda, entonces hay obstáculos de fe, no tenemos fe. Entonces una oración obstaculizada no llega a Dios, ¿verdad? La otra oración, el otro obstáculo que hay es la falta de perdón. Recordemos nosotros que nosotros decimos en el Padre Nuestro que es en el Señor, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces es una oración modelo que Dios, el Señor Jesucristo nos enseñó. Y esa oración modelo nosotros debemos de aplicarla para nuestra vida. Que si decimos, así como yo perdono, entonces nosotros debemos de perdonar. Pero si yo de repente he sido ofendido por alguien, luego voy a orar y yo no he perdonado, esa oración no va a Dios. Es una oración inválida. ¿Verdad? No tiene... Es como perder nuestro tiempo, porque es como también la cita bíblica que dice, guarda tu corazón porque es humana María. Si nosotros no tenemos en nuestro corazón lo que estamos orando, pues no va a ser contestada la oración. Entonces tenemos que tener en nuestro corazón, tiene que ser verdadera la oración para que se pueda ser Una contestada. oración sincera. ¿Verdad? Si nosotros hemos pecado, en la oración nosotros le pedimos perdón a Dios, dice que Él es fiel y justo para perdonar. Pero si a veces nosotros hemos pecado y no tenemos el valor, ¿verdad?, de pedirle perdón a Dios, entonces esa oración no va a llegar a Dios. Es como pedir perdón primero para después poder pedir lo que nosotros queremos. Es solucionar los problemas para después poder alcanzar bendiciones, pues. O como también según doctrinas o que nos han dado mensajes que son obstaculizadas también por los demonios en el aire. Por eso son como no contestadas, porque no llegan al cielo, entonces no se escucha. Otra también por la persona, también depende de la persona con qué autoridad lo está haciendo, pues si lo hace con fe o solo lo hace por orar. Algo, Es una oración que no llega, ¿verdad? Porque a veces podemos por estar cubriendo para que la gente nos mire que nosotros estamos orando, ¿verdad? Pero si nosotros estamos, debemos de tratar de tener una conexión con Dios, pero no solamente por estar hablando y hablando, sino porque recordemos que dice la palabra del Señor cuando estáis orando, no uséis vanas palabrerías. La vana palabrería puede ser aquella oración que nosotros estamos orando y orando solo porque nos escuchan, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de tener cuidado con eso, sino que tratar de tener una conexión con Dios, conectarnos con Dios, ¿verdad? Y nosotros bien sentimos, ¿verdad? Cuando nosotros estamos bien conectados con Dios, que esa oración está llegando. Y también sentimos cuando es una oración que no llega al trono de Dios. es cuando oramos pensando en lo que dejamos allá en la casa o algo así. Porque a veces
El obstáculo también es desde nuestros quehaceres. Es una oración que no va a llegar a Dios. El materialismo. ¿Sí? Porque a veces nosotros estamos orando, hasta podemos estar de rodillas, pero estamos pensando en lo que hicimos ese día o en lo que vamos a hacer el siguiente día. Entonces, y Dios pide que nosotros, dice Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, cuando apartamos el tiempo para Él, es para Dios, ¿verdad? Nada de obstáculos, sino que debemos de dedicarnos para Dios. Nuestra mente también podría ser un obstáculo para poder llevar a cabo bien la oración, porque si la mente la tenemos distraída, pues no estamos haciendo nada. Andamos mal, porque nuestra mente debe estar dispuesta y limpia, para que no haya obstáculos. ¿Cuáles son los obstáculos para que una oración sea eficaz? Lo que estábamos hablando, ¿verdad? De que los pensamientos podrían ser un obstáculo. A veces también hay obstáculos de si nosotros tenemos ataduras, porque hay ataduras, siempre el enemigo siempre nos acuerda a nosotros de lo que antes hacíamos. Hay personas que tienen el problema de la música mundana, y de repente cuando están orando, Satanás les pone les lleva al oído la música. Es un obstáculo. Otro obstáculo puede ser también eh, la infidelidad. Nosotros estamos orando, pero no hemos sido fieles a Dios. Porque cuando nosotros somos fieles a Dios, entonces Dios oye la oración y nos escucha. Cuando nosotros somos infieles, entonces no tenemos comprometido a Dios, ¿verdad? Entonces vemos nosotros que esos son unos obstáculos grandes para que nosotros podamos orar a Dios. Como, entonces, ¿cuál sería el tipo de oración que Dios escucha? Una oración que nosotros hagamos con humillación, porque tenemos un ejemplo nosotros muy grande en la palabra del Señor. Recordemos cuando aquellos dice la Biblia que dos fueron a orar al templo. Dice, uno era publicano y el otro era fariseo. Dice que el publicano oraba, dice, diciendo, te doy gracias, Señor, porque yo ayuno 3 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y dijo, no soy ni aún como este publicano, ¿no? Y vemos nosotros el publicano que dice que él se golpeaba el techo y miraba y se sentía indigno de alzar la vista para hacia arriba y decía, sé propicio de mí, pecador. O sea, este hombre llegó humillado delante de Dios, pero necesitaba, llegó demostrándose un necesitado. En cuanto al fariseo, que era un religioso, llegó justificándose él. Esa oración, dice, no fue respondida, porque dice que bajó más justificado el publicano, porque ese fue sincero, ese se humilló. Entonces la oración que Dios responde es la oración de humillación. Dice la palabra del Señor que el que se humilla es exaltado, y el que se exalta es el que será humillado. Entonces nosotros vemos también la oración que hizo Ana. Dice la palabra del Señor que la mujer lloraba, y incluso el sacerdote la reprendía y decía, digiere tu vino, acusándola de que estaba ebria, estaba borracha. Pero ella estaba orando humillada delante de Dios. Entonces es una oración que Dios recibe, con la humillación. Y también, como dice la palabra, que Dios ve nuestros corazones, Él conoce nuestros pensamientos, entonces Él va a saber si nosotros estamos haciendo de corazón o solo porque tal vez llamar la atención de los hermanos que digan cómo está Él comunicándose, cómo está Él concentrado, pues. Así es. Nosotros tenemos que hacer una oración sincera, ¿verdad? No para que nos vean, porque recordemos que la palabra del Señor dijo en una ocasión que no debemos de orar, dice, como los hipócritas, como los fariseos que son hipócritas, que dice, aman orar en las esquinas para ser vistos por los hombres. Entonces nosotros debemos de orar sinceramente, reconociendo que nuestro deber no es estar frente a las personas,
sino que estar en la presencia de Dios, olvidándonos de todo lo que nos rodea, porque en ese momento estamos orando a Dios, estamos platicando, es como una conversación que nosotros tenemos con Dios. Y si no hay una oración así con humillación, es como que no, el espíritu pues no está recibiendo la transformación de Dios. Entonces si no hay humillación, pues no estamos haciendo nada, porque hay que humillarnos ante Dios, ¿verdad? Si no hay humillación, es como que le demostremos a Dios, no necesitamos. Porque recordemos que la palabra del Señor en el segundo libro de Crónicas 7:14 dice: si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, dice, yo iré desde los cielos, sanaré su tierra y perdonaré su pecado. Entonces lo que quiere Dios es la humillación de su pueblo para poder escuchar la oración y responder la petición que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces lo mejor es la humillación. La humillación es la oración que Dios escucha. Que Dios escucha y responde la petición. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de una oración poderosa y confiada? Los beneficios es que nosotros recibimos la respuesta que nosotros pedimos, ¿verdad? Cuando le pedimos con fe y con autoridad, a veces nosotros somos librados de muchas ataduras. Nuestra familia es liberada de las ataduras que están atando, ¿verdad? Esos son beneficios que nosotros tenemos cuando oramos con una oración poderosa, ¿verdad? Y eso va a depender del tipo de oración que queramos, porque si vamos a interceder por el hermano, por nuestra familia, o es una oración por sanidad. Entonces, se puede ser un buen cristiano sin orar. Nunca se puede ser un buen cristiano sin orar, ¿verdad? Porque la oración, recordemos que nosotros somos soldados del Señor Jesucristo acá en la tierra. Y nosotros los soldados no lo vamos quedando sin arma, porque si anda sin arma, entonces no es un buen soldado. Al soldado se le respeta por el arma que anda llevando. Entonces así nosotros también, la oración es una de las armas de nosotros los cristianos. Si no oramos, somos cristianos que andamos desarmados y el enemigo tarde o temprano nos va a agarrar y nos va a vencer. Pero si nosotros andamos con oración, puede llegar el enemigo contra nosotros y no puede porque estamos preparados para defendernos. Entonces no se puede ser un buen cristiano si no oramos, ¿no? Porque el enemigo, dice la Biblia, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Y si nosotros nos descuidamos, si no oramos, porque la oración es como un muro, ¿verdad? Como un muro que a nosotros nos cubre. Si no hay oración, no hay muro, no hay protección para la vida cristiana. Y es como que nosotros también, nosotros sabemos en nuestro interior que necesitamos la oración. Entonces, si no lo hacemos, es como que nosotros le estamos dando cabida al enemigo a que llegue y tome lo que quiera de nosotros. Es un paso que nosotros estamos abriendo para el enemigo, ¿no? Porque nosotros bien sabemos y bien sentimos cuando andamos faltos de oración. Y mucho más sabe el diablo también, ¿verdad? Cuando andamos faltos de oración. Y ese momento se aprovecha. Entonces sí, debemos de estar fortalecidos con la oración, porque la oración es la que nos fortalece. Recordemos que la palabra del Señor en Efesios 6:10 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podáis estar firmes en el día malo, ¿verdad? Para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y comienza a darnos el consejo de que nosotros nos fortalezcamos en el Señor. Entonces, en el Señor nosotros nos fortalecemos a través de la oración. ¿Qué es una oración intercesora? Una oración intercesora es aquella oración que intercede, donde nosotros intercedemos por los demás, así como el ejemplo que nosotros vemos de Abraham, cuando intercedió por Sodoma y Gomorra. Recordemos que él le decía: si tan solo hubieran 50, si tan solo hubieran esto, y tan solo... Entonces iba mermando la cuenta, estaba intercediendo a favor del pueblo, ¿verdad? Entonces nosotros entendemos que esa es una oración intercesora. Estamos intercediendo por los demás, ¿verdad? Una oración intercesora.
¿Es importante la oración grupal? Es importante, ¿verdad? Porque nosotros vemos el ejemplo en Hechos 2:5, cuando dice la palabra del Señor que Pedro estaba encarcelado. Y mientras Pedro estaba encarcelado, dice que la iglesia hacía oración sin cesar a favor de él. Entonces, pero dice la iglesia. Entonces sí es muy importante la oración grupal, ¿verdad? La oración en grupo, porque es ahí donde nosotros nos damos cuenta por la necesidad de los demás y donde los demás se dan cuenta de la necesidad de nosotros. Y podemos nosotros unirnos en oración. Y recordemos que dice la palabra del Señor, la oración del justo puede mucho. Entonces, dentro del grupo hay muchas personas y nosotros vemos también el compañerismo que hay, nos sentimos apoyados por los demás, porque es bonito cuando nosotros estamos orando y que alguien llegue, se acerca a nosotros y comienza a orar por nosotros. Nosotros comenzamos a sentir que no estamos solos, sino que hay más personas con nosotros y que otros, así como nosotros nos interesamos por otros, así hay otros que también se interesan por nosotros. Entonces sí es importante la oración grupal. Así como dice la palabra que somos un solo cuerpo. Entonces la oración grupal es como si somos un solo cuerpo, si un hermano necesita algo, nosotros también Nosotros debemos de sentir. intercedemos por ellos. Es el momento en el cual nosotros debemos de aprovechar para ayudarlos a los hermanos. Y es como que nos ayudemos nosotros mismos porque lo que damos también lo recibimos después. Yo siempre digo que cuando nosotros nos interesamos por otro, entonces Dios se interesa por nosotros, ¿verdad? Y es bonito darnos cuenta nosotros que así como nosotros hacemos con otros, entonces Dios así hace con nosotros. Dice lo que así, y haces con los pequeños, conmigo lo haces. Conmigo dice. Es mejor orar solo o en compañía de otros. Pues mejor es en compañía de otros, porque a veces nosotros cuando oramos solos nos sentimos como que no hubieran más que están orando con nosotros. Y cuando oramos en compañía de otros, entonces nos damos cuenta que hay más personas con nosotros. La oración como que toma más fuerza, como que nosotros nos sentimos en unidad, ¿verdad? Entonces es mejor orar unidos, ¿verdad? Pero hay circunstancias en las que nosotros no podemos. Y no quiere decir que porque es mejor orar con otros, entonces no vamos a orar solos, ¿verdad? Vemos nosotros cuando el Señor Jesucristo también Él necesitó de personas que oraran con Él. Recordemos en Mateo 26, 36, ¿verdad? Donde dice la palabra del Señor que Él dice llegó porque él tenía una gran necesidad, iba a pasar una gran dificultad. Recordemos que en aquel tiempo dice que iba a ser entregado, ¿verdad? A manos de pecadores. Pero él necesitaba orar. Pero recordemos que también se acercó a los discípulos y les dijo, quedaos aquí y velad conmigo. O sea, Jesús necesitaba la unidad de la oración de sus discípulos. Pero entonces vemos lo importante que es estar unidos y aunque a veces no es fácil, porque Jesús se dio cuenta que la unidad en la oración pues a él lo fortalecía más. Entonces muchas veces nosotros pasamos ese momento también, ¿verdad? Que necesitamos, nos sentimos solos, necesitamos de que otros oren con nosotros. Pero por eso no quiere decir que nosotros no vamos a orar también solos, porque hay circunstancias que no podemos, no tenemos a otra persona ahí para que nos acompañe, pero nosotros la seguridad que tenemos que sí está Dios con nosotros. ¿Cuál es el tipo de oración intercesora? El tipo de oración intercesora es cuando nosotros intercedemos. ¿A qué se refiere el orar en lengua? El orar en lengua se refiere cuando nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, o sea, a lo que nosotros llamamos el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces dice que nosotros a eso se refiere orar en lengua. El orar en lenguas es una indicación que la persona está siendo bautizada por el Espíritu Santo. Recordemos que esa es una promesa de nuestro Señor Jesucristo. Cuando les dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos o investidos del poder de lo alto, del poder del Espíritu Santo.
Y dice la Biblia que cuando ellos estaban reunidos ahí en Jerusalén, entonces dice que se escuchó un estruendo, ¿verdad? Como de viento. Y dice, y luego entró y los tomó y dice, comenzaron a hablar el hablar en lenguas, el bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque es una promesa de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Vemos nosotros que el hablar en lenguas pues da poder, da autoridad, da libertad, ¿verdad? Y todo eso significa Fortalece el espíritu. Fortalece nuestro espíritu, ¿verdad? Pero lo que significa directamente es el bautismo. Significa que la persona tiene una seguridad completa que el Espíritu Santo está en él. Entonces, ¿cuál sería la manera de poder llegar a orar en lenguas? ¿O de qué manera podríamos lograr esto? Pues? Para lograr eso, dice la palabra del Señor que eso es un don, ¿verdad? Pero también se logra por fe, Y ¿verdad? orando de corazón. Así es, por fe, sinceramente, y también se necesita, como dijimos al principio, la fidelidad a Dios, viviendo en santidad, ¿verdad? Entonces así se logra alcanzar el hablar en lenguas, ¿verdad? Actuando por fe, ¿verdad? Si nosotros oramos y oramos y decimos, yo quiero recibir el Espíritu Santo, pero no tenemos fe, no creemos, o de repente decimos, yo quiero recibirlo, pero no puedo, que eso no es para mí, entonces no lo recibimos. Entonces lo que se necesita es la fe, ¿verdad? Para poder recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? Orar en el nombre de Jesús es como una seguridad, ¿verdad? Porque recordemos que el nombre de Jesús es poder. Y cuando nosotros oramos en el nombre de Él, estamos indicando que es poder, ¿verdad? Es como, por ejemplo, si yo le estoy pidiendo a Dios y luego le digo a Dios, te lo pido en el nombre de Jesús. Es como cuando usted manda una carta, ¿verdad? Cuando usted manda una carta, entonces abajo le pone fulano de tal, ahí va el nombre, ahí va su firma. Entonces, como un sello que usted está poniendo. Entonces, no, como que nosotros le estamos enviando una carta a Dios y estamos diciendo en el nombre de Jesús. Porque dice la palabra del Señor, el Señor dice, ¿verdad? Todo lo que pidierais ser al Padre en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. ¿Verdad? Entonces, por eso es que, por eso es que se ora en el nombre de Jesús, porque es poder y Él es el que nos da la autoridad, ¿verdad? Y Él abre las puertas, Él nos lleva al Padre, ¿verdad? Entonces, por eso es que se ora en el nombre de Jesús. Es para declarar que lo que pedimos fue hecho, porque si lo hacemos en su nombre, como usted decía, ¿verdad? Va a ser hecho, si lo pedimos en el nombre de Jesús. Así es. ¿De qué manera interviene Dios en nuestras oraciones? Dios interviene de muchas maneras, a veces usa a otra persona. Por ejemplo, si yo estoy escaso económicamente, estoy necesitando, entonces Dios de repente envía a una persona para que a mí bien me provee trabajo, me provee un medio para que yo pueda obtener lo que yo necesito. ¿Verdad? Podemos hablar de dinero o podemos también hablar de algún objeto que nosotros estamos necesitando. Pero Dios de esa manera interviene en nuestras oraciones, ¿verdad? De repente nosotros necesitamos viajar y tal vez ya la hora del debut ya pasó, ya nosotros no, pues, no tenemos otra alternativa. De repente nosotros nos ponemos a orar, le decimos a Dios, yo necesito viajar. Cuando nosotros acordamos, Dios pone un transporte, ¿verdad? Y nos lleva a donde nosotros queramos. Es una forma como Dios interviene, ¿verdad? Usando a personas, ¿verdad? Para suplir nuestras necesidades. Dios también interviene en la oración a través de un sueño, ¿verdad? También a través de una visión. Cuando nosotros estamos orando, Dios interviene a través de eso, ¿verdad? A veces por medio de un sueño Dios nos adelanta algo que va a suceder, que está interviniendo. También por personas, ¿verdad? Si de repente Satanás está preparando algo para contra nosotros, entonces Dios pone una persona para que nosotros nos avise, está interviniendo, ¿verdad? Entonces son formas como Dios interviene.
También podemos tener el ejemplo cuando, así como nosotros que somos jóvenes, pues Dios por medio de nuestros padres puede ayudarnos a interviene pues con consejos, ayudándonos a corregirnos, pues a seguirnos en el buen camino. También a través de la palabra Dios interviene, ¿verdad? Cuando nosotros estudiamos la Biblia, Dios nos habla y nos aconseja. De esa manera Él está interviniendo. No, espero que ponga de algo. ¿Será? A ver, pero yo sí estaba acá y estaba hablando. Entonces seguimos con otra vez. Siga, por favor. Yo Ya. les, sí. ¿Puede ser utilizada la oración para obtener beneficios propios únicamente? No, no puede ser utilizada solamente para nuestros beneficios propios, porque sería una oración egoísta. Una oración egoísta es cuando yo pido solo para mí, y no pido para los demás, ¿verdad? Y nosotros vemos a través de la palabra del Señor que el Señor nos explica a través de su palabra que dice que nosotros debemos de orar por nuestras autoridades, por nuestra familia, por nuestros vecinos, y aún dice que debemos de orar por nuestros propios enemigos. Entonces significa, ahí termina de explicar el Señor que no puede ser, no podemos orar solamente para nuestro beneficio, porque recordemos que el Señor a nosotros nos tiene para bendición. Y si hablamos de que nos tiene para bendición, entonces para bendecir a otras personas. Entonces, la oración así solo para nosotros, pues, obstaculizaría entonces las bendiciones que Dios tiene, porque si nosotros oramos por el prójimo, oramos por bendición para él, ¿verdad? Y lo que deseamos para otras personas o le damos, regresa a Así nosotros. recibimos nosotros. ¿Sí? Entonces, todo lo que se cosecha siempre se siembra. Porque de repente nosotros estamos orando para otra persona, entonces, pero como nosotros pedimos por esa persona, entonces lo que nosotros pedimos para aquel, entonces va a llegar a nosotros también, ¿verdad? Entonces no podemos nosotros orar de esa manera, solo para nuestras necesidades. Todo lo que deseamos para el prójimo, por nosotros regresa, como Así que es. nosotros decimos maldición para ellos, También. recae para nosotros. Así es. Sea bueno o sea mal. Bueno, es importante orar por nuestro prójimo. Es muy importante, sí. Es muy importante orar por nuestro prójimo, porque recordemos que la palabra del Señor dice que nosotros debemos de amar a nuestro prójimo así como nos amamos nosotros mismos. Pero entonces, si nos amamos, nosotros oramos por nosotros. Entonces, si amamos al prójimo, tenemos que orar por él. Porque si oramos por él, entonces lo amamos. Si no oramos por él, no lo amamos. Y recordemos que si no amamos a nuestro prójimo, no amamos a Dios, porque al prójimo lo vemos. Y aún viéndolo no lo amamos, entonces ¿cómo vamos a amar a Dios si nosotros no lo vemos? Entonces sí es muy importante orar por nuestro prójimo. Es responsabilidad cristiana el orar por nuestros enemigos. Es una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Porque aún el Señor nos explica que debemos de orar por nuestros enemigos. Recordemos que el Señor Jesucristo, aún cuando estaba ya clavado en la cruz, ahí oró, clamó por sus propios enemigos. Recordemos que dijo, Padre mío, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿qué más modelo, qué más ejemplo que el Señor Jesucristo? ¿Verdad? Que recordemos que a Él hasta lo crucificaron. Entonces, es una responsabilidad de nosotros como cristianos, porque hay mucha gente que no sabe lo que hace, ¿verdad? No entiende, está siendo dominada por el enemigo. Pero nosotros ya entendemos, tenemos la sabiduría de Dios, entonces debemos de orar por ellos. Y como también dice en la Biblia que no lucha contra sangre ni contra carne, sino que contra huéspedes del mal, pues. No, entonces, es responsabilidad de nosotros orar por nuestros enemigos, ya que no son nuestros, bueno, no es la persona, pues, sino que el enemigo, o sea, Satanás el que está atacando por medio de él. Y recordando que somos tentados según las tentaciones, según nuestras propias tentaciones. Entonces ahí es donde el enemigo ve, pues, y ataca. Entonces nosotros debemos de orar para que él vea, la persona, pues, vea que está actuando a través de, siendo utilizado por el diablo. Siendo utilizado por Satanás.
qué debemos orar si Dios sabe lo que sus hijos necesitan Por- antes de que se lo pidan? porque de esa manera nosotros, dice que Dios ya sabe de qué tenemos necesidad desde antes que nosotros le pidamos. Pero cuando nosotros oramos, entonces nosotros le demostramos a Dios, ¿verdad? Que necesitamos de Él. Porque recordemos que Dios dice que Dios es un respetativo. Si nosotros no oramos, ¿verdad? Es como voy a poner el ejemplo. Si yo llego donde usted, yo necesito 100 mentiras. Entonces, pero usted tiene los 100 mentiras que yo necesito. Pero usted, si yo no le digo, usted no se los va a sacar y me los va a dar, porque sería ilógico. Entonces, así como, por ejemplo, usted necesita que yo le diga, mire hermana, que necesito 100 mentiras, ¿por qué no me los presta, por favor? Entonces usted me los va a dar porque yo ya lo declaré. Entonces lo mismo es Dios. De repente Dios espera que nosotros le pidamos, porque cuando le pedimos, le estamos demostrando que necesitamos y que lo declaramos a Él, que Él es nuestro proveedor, ¿verdad? Y que nos estamos humillando delante de Él, ¿verdad? Entonces es por eso que Dios necesita que nosotros le pidamos, ¿verdad? Y Él no va a actuar sin que nosotros le pidamos, ¿verdad? Es, Porque abrimos las puertas para que Él actúe. es como también que si no, Dios sabe de verdad que tal vez tenemos una enfermedad, pero nosotros no le, nosotros decimos, oramos tal vez un poco y de ahí nos cansamos de orar y pensamos de que, bueno, que oramos tal vez en vano o algo así. Entonces Dios espera que nosotros oremos, ¿verdad? Si ya no oramos ni nada, es como que estuviéramos acomodados con lo que con esto, Así pues. estamos conformes. Estamos conformes y aunque Dios sabe que nosotros necesitamos, Él no nos ayuda porque nosotros Sí. estamos acomodados con Él, o tal vez con el pecado, o con la enfermedad. Entonces Él no puede actuar aunque Él sepa, ¿verdad? Y Dios también quiere demostrarnos que está con nosotros. Pero Porque no. cuando nosotros oramos y Él nos responde, entonces nosotros nos aseguramos que Él responde lo que nosotros le pedimos. Entonces Dios es lo que quiere demostrarnos, ¿verdad? Que está con nosotros y que Él va a respondernos. Él necesita como que dar confianza en nosotros para que nosotros demos confianza a Él, porque si no hay confianza, yo puedo tener confianza en usted, pero tal vez usted no, ¿verdad? Así es. Entonces tiene que haber confianza Y en cuando nosotros le pedimos a Él, también le estamos demostrando que confiamos en Él. Él, ¿verdad? Y que Él es el único que puede ayudar. Y la única prueba de eso es la fe, ¿verdad? La fe, así es, tenemos fe en Él. ¿Cree usted que la oración depende de una duración para que pueda ser efectiva? No es la larga oración la que Dios va a responder, sino que Dios va a responder conforme sea nuestra fe. Si nosotros tenemos fe y le oramos con fe, entonces Dios va a responder. Nosotros tenemos el ejemplo de muchos ejemplos en la palabra del Señor, ¿verdad? Que no era necesario hacer aquella larga oración. Si nosotros vemos a Elías no hizo una oración de todo un día, ni de oraciones de horas, sino que solamente medio le pidió a Dios y Dios le respondió lo que pedía, ¿verdad? Entonces, nosotros que no es por el tiempo que nosotros estemos orando, sino que es por la fe y seguridad que nosotros tenemos. En muchas ocasiones nosotros vemos eh, la respuesta que Dios daba y no eran grandes oraciones, ¿verdad? Aunque no podemos descartar que es necesario también orar bastante, porque a veces Dios nos responde en el momento que nosotros pedimos y a veces Dios alarga, ¿verdad? Porque quiere probar nuestra fe, quiere probar nuestra paciencia, ¿verdad? Si nosotros le pedimos algo que lo necesitamos, entonces tenemos que tener mucha paciencia si no lo recibimos tras que lo pedimos, ¿verdad? Él quiere ver nuestra paciencia, por eso a veces Él se tarda para respondernos. Pero no en sí, no es la larga oración la que hace mover el poder de Dios. Sino que es con la voluntad, con la fe y con las ansias que nos hemos pues, Es la con el forma, corazón. es Es la la forma forma de como hacerlo. nosotros oramos, ¿verdad? La seguridad que nosotros tenemos. De que Porque recordemos que Dios nos ha dado poder también. Dios nos ha dado autoridad.
Si nosotros oramos por una enfermedad, para que una enfermedad salga, entonces como tenemos la autoridad de Dios, tenemos el poder de Dios, no es necesario estar orando y orando, porque la autoridad la tenemos. La oración puede ser representada como una manera de adoración ante Dios. Sí puede ser representada como una oración, porque en la oración nosotros, recordemos cuando estamos orando, nosotros agradecemos a Dios, nosotros hacemos tantas cosas, ¿verdad? Le podemos decir cosas bonitas a Dios, estamos adorándolo a Él, porque adorar a Dios significa decirle cosas bonitas, estimularlo, ¿verdad? Decirle lo mucho que le amamos, y en la oración nosotros lo podemos hacer. Entonces sí, es parte de la adoración. Es orando como reconocemos la voluntad de Dios hacia nosotros, o la voluntad que Él tiene, pues. Así es, orando, porque cuando nosotros oramos, entonces nosotros nos damos cuenta que Dios está con nosotros, porque imagínense si yo le pido a Dios algo que yo estoy necesitando, ¿verdad? Entonces ahí yo lo que tengo que hacer es reconocer sí a la voluntad de Dios, porque recordemos que también en la oración modelo que Jesús nos enseñó dijo que se haga tu voluntad. Entonces debemos de reconocer si es la voluntad de Dios lo que estamos pidiendo, ¿verdad? Porque cuando Jesús estaba orando, recuerde que era un trago amargo, pero Él decía que se haga tu voluntad. Y nos enseñó a nosotros a pedir de esa manera, que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces cuando oramos, debemos de reconocer cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? La voluntad de Dios será que yo obtenga esto o que no lo obtenga, pero de ahí le decimos, Señor, que se haga tu voluntad. Imaginen que a veces nosotros podemos orar contra la voluntad de Dios. Si por ejemplo nosotros vamos a orar por un enfermo que ya está bien enfermo, la voluntad de Dios es llevárselo. Y nosotros estamos orando contra la voluntad de Dios. El Señor, déjalo, Señor, levántalo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es reconocer, ¿verdad? Y decir al Señor que se haga tu voluntad. Debemos de reconocer la voluntad del Señor. A veces también, si nosotros tal vez queremos un trabajo, pero Dios tiene otro mejor para nosotros y por la impaciencia que tenemos, no hacemos la voluntad, que es lo que quiere que hagamos tal vez. Pues. Sí, a veces nosotros actuamos mal de esa manera, ¿verdad? Hasta le podemos estar pidiendo un trabajo a Dios, pero a veces podemos tratar de como ayudarle a Dios, ¿verdad? Y decir nosotros, voy a ir a buscarlo y el primer trabajo que nos salió, pues, y tal vez Dios nos quiere dar otro mejor a nosotros. Y a veces nosotros estamos impacientes y a causa de la impaciencia nosotros nos ponemos a trabajar en algo que no era para nosotros, tal vez no era la voluntad de Dios, ¿verdad? Y tal vez podemos llegar a pasar bastantes dificultades por eso y después como que fracasar, retirarnos y ya le queda lugar a otra persona mejor facilitado. Y después lo que nosotros queríamos, lo que Dios tenía, pues ya es de otra persona Ya porque lo desaprovechamos la oportunidad que nos dio. No supimos pedir tal vez o orar para que... Así no supimos tener paciencia. No permitimos que Dios lo actuara, porque Dios lo que va a hacer primero es prepararnos, ¿verdad? Para darnos algo mejor. Prepararnos en situaciones así como que van a ser tal vez difíciles para nosotros, pero al final es algo que Dios quería, pues la voluntad de Él. ¿Puede mencionar algunos principios bíblicos acerca de lo que es la oración? Algunos principios bíblicos tenemos en Mateo 26:36 el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús oró en Getsemaní, ¿verdad? Vemos ahí nosotros a Jesús orando, dice que una oración agonizante, una oración preocupante. Entonces es uno de los principios bíblicos de oración. También tenemos en primer libro de Reyes 18:36. Dice la palabra del Señor el ejemplo de Elías, cuando Elías oró. Y muchas veces nosotros vemos a Elías orando. Dice que si él oraba para que no lloviera, no llovía.
si oraba para que lloviera, entonces llovía. Incluso cuando se enfrentó con los Baales, nosotros vemos que oró para que descendiera fuego del cielo y descendió fuego del cielo. Entonces vemos ahí un principio bíblico, ¿verdad? Tenemos muchos, y ese es un grupo, también vemos el ejemplo de la iglesia primitiva, cuando Pedro estaba encarcelado, que dice que mientras él estaba encarcelado, la iglesia hacía rogativas oraciones, tenemos la oración de Ana, y así pues tenemos muchos ejemplos en la palabra del Señor, donde personas que oraban a Dios y Dios les respondía. Bueno, como conclusión acerca de lo que es la entrevista de la oración, bueno, pues que la oración es la comunicación que podemos hacer con Dios y hay diferentes tipos de oración que pueden ser efectivas si nosotros lo hacemos pues de corazón, con un agradecimiento ante Dios y que lo hacemos con fe, que es lo más principal, que sin fe nosotros no podemos hacer nada, porque fe es como una conexión que hay, pues es como un canal que si nosotros no tenemos fe, pues no podemos lograr lo que vamos a pedir a Dios. Entonces, la oración es lo más importante para nuestro espíritu porque fortalece nuestro espíritu y nos ayuda en las demás áreas de nuestra vida. Y bueno, fue muy importante el poder realizar esta entrevista acerca de la oración porque podemos conocer más acerca de lo que Dios quiere con nosotros, ya que por medio de la oración Él puede intervenir y venir y ayudarnos a conocer cuál es la voluntad que tiene Él para nuestras vidas. Bueno, pues esto fue todo y le agradezco mucho a usted, pastor, porque fue de mucha ayuda lo que usted aportó acerca de la oración. Se le agradece mucho y Dios le bendiga. Eso fue todo. Gracias. Para mí también fue un privilegio haber estado conversando con usted. Y gracias por haberme tomado en cuenta.